Bueno, y ya estamos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Gracias por venir, Alberto. Gracias, Roberto. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, mirá, recién hablábamos en el PAS y estábamos preparando las placas porque salió el crecimiento económico ahora, en estos días. Todos esperábamos para abajo y se sigue manteniendo en el 6-7%. Vamos a mostrar primero las placas para que las vea la gente y después conversamos las razones. A ver, miren, eso es, allá está, eso es el nivel de actividad. Pónganla atrás mía porque es demasiado... Creo que ni Alberto ni yo vemos allá. Acá está. Sí, ¿ves? Sí. Acá está, ¿ves? Creciendo, creciendo. Julio, en agosto subió más todavía. Así es, así es. Bueno, 7,4% mayor al promedio de 2019. Vamos a la otra. ¿Sí? Crecimiento económico. Cada actividad, cada sector de actividad. Así es. El crecimiento de la construcción. La construcción, un dato. Cuando nosotros llegamos tenía 220.000 empleados. Hoy tiene 450.000 trabajadores formales dentro de la construcción. Formales. Debe haber muchos que formales. Además debe haber muchos que son informales. En la gastronomía, que es un sector perdido, sí. Recuperó los trabajadores que tenía antes de la pandemia y sumó 70.000 más. Formales estoy hablando. Sí, sí. Bueno, explotó la gastronomía. Esto es la industria nacional, que recordemos que con Macri de 48 meses, en 46 cayó 111, quiere decir, está 11% arriba de los últimos 6 años. ¿Sí? Vamos a otra. Esto es lo que presentaste en IDEA. Esto es lo que presenté en IDEA. ¿Sí? Esta es la creación de empleo, la cantidad de empleo registrado, cómo ha ido creciendo. El cálculo que nosotros tenemos es que el empleo registrado crece el 0,5% por mes. Ajá. Sostenidamente, desde hace ya mucho tiempo. Y eso es la curva que ves cómo va creciendo. En un mundo en donde con la pandemia en el mundo cayó casi 9% el empleo y recuperó la mitad. Claro, o sea, sigue 4 puntos abajo todavía que antes de la pandemia. Exactamente. Otra más. Ahí está, la creación de puestos de trabajo. Desde julio de 2020 se crearon 1.300.000. Estos ya son puestos de trabajo. Los otros eran empleo formal. Estos es puestos de trabajo. Esto es lo que sale en las encuestas. 1.300.000 personas, exactamente, los cuales alrededor de 400.000, un poco más, son registrados. ¿Queda alguna más? Bueno, este es el dato que a mí me parece más impactante. Desde el año 1993 se mide la tasa de inversión en la Argentina. El segundo semestre del 2022 fue la tasa de inversión más alta de la historia. Esto es comprar máquinas. Esto es inversión, todo inversión, todo inversión. Eso también es una muestra de confianza, porque no invierten si la Argentina está mal. Este es un dato, a mí me parece que es un dato de los más alentadores. Bueno, el crecimiento del PBI, 10,4% en 2021, proyectado por acá estamos calculando. Igual acá lo podemos ver también, porque dejarlo acá nomás. Bueno, acá estamos calculando un 4% en el 2022, pero está dando 6,4, 6,5. Así es. Y si proyectás ese 6,5, el 2 va a ser más que 2. Pero el dato significativo es que si vos mirás desde Néstor, que Néstor tuvo 5 años consecutivos de crecimiento, la Argentina no tuvo 3 años de crecimiento del PBI consecutivo, nunca, hasta ahora. Entonces, yo marco esto para darle aliento a todos, a la gente, a los argentinos. Nosotros vamos a terminar 4 años de gobierno, 2 con pandemia, 1 con guerra, y vamos a haber crecido 3 años consecutivos el PBI. Ahora, hay muchísima gente viéndonos. ¿Pensás que siente eso la gente? No, la gente está muy afectada por 2 cosas. Primero, nosotros recuperamos empleo recuperamos empleo con salarios más deprimidos que los que existían no que en el 2019, que los que existían en el 2015. Sí. Porque en el 2019 el salario real cayó 20 puntos y de ahí largamos nosotros. Entonces, cuando el empleo se recupera con esos promedios del 2019. Ahora, nosotros iniciamos una política a través de el convenio colectivo, las convenciones de las paritarias. Sí. A través de las paritarias, donde lo que planteamos es que el salario le gana a la inflación. Cuando vos mirás en el empleo formal, efectivamente los salarios le ganan a la inflación. El problema es que partían de muy abajo.
partieron de ese menos 20. En estos 3 o 4 meses, no. Los salarios estuvieron por abajo de la inflación. No, sí se están discutiendo. Están todas las paritarias abiertas. El otro día le hice una entrevista a Álvarez Agi, que vos Sí, hablás lo quiero con- mucho, sí. vos querés hablar. Él dijo, a mí me parece que en estas épocas las paritarias que han hecho grande a este país, que han creado la clase media, son insuficientes. Y que el Estado debería intervenir fundamentalmente en ciertas franjas. Uno puede decir cuál es la franja, no sé, los que ganan menos de 150.000 pesos, no sé, qué sé yo, debería intervenir, y eso es lo que venimos discutiendo. Sí, vos sabés que yo claro, quiero que haya un aumento por decreto, y bueno, vos no lo has hecho, Sí. pero me parece que sin una intervención, ahí hay un montón de gente que todo esto que mostramos, que es así, ¿sí? Sí, hay que por No lo eso, siente es una discusión esa, es un debate ese. Yo no te puedo decir que no te quepa razón. Lo que sí te digo es que eso es romper la lógica de la paritaria. Digo, y me parece... Pero no, es suma fija más paritaria, ¿no es? no, bueno, pero ahí desarticulaste toda la escala salarial de una actividad. Bueno, es una... Es la gran oposición de los gremios. Los gremios te dicen, no, mirá, déjame que yo esto lo arregle yo, no te metas vos. Por ahora no lo arreglaron. Bueno, han llevado los salarios, vuelvo a repetir, han llevado los salarios muy altos. Igual también hay datos para prestarle atención, ¿no? Digo, cuando vos mirás los datos de menos de 90.000 pesos, que es un poco la franja que a vos te preocupa, el 60% son empleados municipales. Es una decisión de esos estados resolver ese problema. Ajá. Entonces, por eso digo, no es tan simple, Es un tema un poquito más complejo. Igual, lo que sí creo que lo que no cabe ninguna duda, yo lo escuchaba a Axel y creo que tiene razón, es que tenemos que abocarnos a distribuir de otro modo el ingreso. Y que eso es a donde vos querés apuntar. Alberto, es a donde vos querés apuntar. Recién te saludaste con Ari Lijalad, que es nuestro inspector de balances, digamos, Sí, ¿no? sí. Todo el tiempo publica balances de las empresas. A mí me parece bárbaro que ganen A mí también. plata. Pero- Y bueno, pero es terriblemente El- injusto el- que se está generando, esa riqueza se está generando. Es Claro. un país que está generando riqueza y que la distribución, cuánto queda en el balance de la empresa y cuánto le queda al trabajador que no llega a fin de mes. Bueno, vos pensás que nosotros en febrero mandamos un proyecto de ley. El domingo creo que fue, cené con Stiglitz y Mazzucato. Y los dos hablaban de la necesidad de hacer un impuesto a la renta extraordinaria. Yo le dije, yo tengo ese proyecto desde febrero en el Congreso Y no pasa. y no lo tratan. Digo, pero la verdad es que en gran medida hay una serie de sectores, no son todos los sectores, hay una serie de sectores que tuvieron ganancias extraordinarias por la pandemia, laboratorios, y por la guerra, alimentos, energía. Y nosotros esa ganancia extraordinaria, que no es grabar toda la ganancia, es ganar la ganancia que excede al promedio de ganancias que venían Claro, teniendo la empresa. Grabarla de otra forma. Eso no hemos logrado sacarlo del Congreso. Ahora, eso sí tiene un sentido redistributivo, eso sí tiene un sentido de justicia. Y en verdad, ayer lo hablaba con Sergio, tendríamos que volver a impulsar ese proyecto. Ajá. Porque creo que es justo, básicamente es justo. Es justo. Alguien repentinamente, por una pandemia o por una guerra, empieza a beneficiarse económicamente. No ha hecho nada, no invirtió más, las circunstancias cambiaron Es decir, y él gana. No es que no hace nada, sino que es excedente de lo que Exactamente, gana claro, digo, normalmente, no es gracias a él. Exactamente, digo, sin invertir, sin hacer ningún cambio de políticas, cambia el mercado y a él le permite una ganancia Bueno, que no tenía prevista. ¿Y van a impulsarlo nuevamente? Y bueno, es que ayer le dije a Sergio, yo te pido que hablemos con diputados para ver si podemos poner en marcha este tema, Ajá. porque creo que es importante que lo hagamos. Claro. Y es justo, es esencialmente justo, y muchos países del mundo ya lo han hecho. Y después, cuando vos tenés salarios tan
vos has visto la participación de los salarios en el PBI, que alguna vez había llegado al 50% y hoy está mucho menor. Eso le genera un excedente a las empresas, que en parte lo invierten, y en parte va al contrato con liqui, al MEP. Entonces, el sueldo bajo, lejos de ser inflacionario, si vos lo subieras, tendría menos excedente el empresario, no te iría al contado con liqui, que es generador de inflación, vos lo sabés. Eso lo entiendo. Acá la discusión es si es una buena política salir de la lógica de las paritarias. Esa es la discusión. Que la plantea Álvarez aquí, la planteas vos, la plantean otros sectores en el frente, pero que no tengo certeza de que sea una buena política. Máxima teniendo en cuenta datos como el que te acabo de dar, sobre dónde están los mayores salarios. Con los intendentes y... Bueno, por eso digo, ¿dónde están los mayores salarios de menos de 90.000 pesos? Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces... igual hay otra forma de que mejore el poder adquisitivo de la población que frenar la inflación. Bueno, ese es el gran problema. Entonces ahora vamos a... Imaginá, estoy que el presidente de la Nación, contémosle al público cómo va a ser la inflación. No, ese es el gran problema que tenemos con la inflación. Ayer también vi algunas reflexiones de Axel que yo comparto. Hay una inercia inflacionaria y Stiglitz también me lo dijo el domingo. Primero, hay una inflación en todo el mundo que también repercute en Argentina. Eso es así. No, eso es así. Pero aflojó ahora. Mirá, Bolsonaro lleva 3 meses de inflación. Bueno, y nosotros venimos con 2 meses también de reducción de la inflación. Y el mundo, efectivamente el mundo empieza a aflojar. Hace 2 o 3 meses empezó a aflojar. Claro, empezó y también acá. Por eso te digo, llevamos 2 meses bajando y espero que podamos seguir. Hubo una inflación en el mundo que repercutió muy negativamente en Argentina. Pero bueno, vos estás de acuerdo con Axel que hay una cosa inercial. Hay una cosa inercial y hay una cosa que hablamos el otro día con Stiglitz, que es el tema psicológico, ¿no? Esto que los economistas llaman inflación autoconstruida. La Argentina tiene 400.000 puntos de ventas de alimentos. No son supermercados solamente, son negocios de cercanía, almacenes, o estos multiquioscos que venden galletitas, venden... No le vamos a echar la culpa de la inflación a los multiquioscos. No, lo que te digo es que el señor que tiene el multiquiosco lee en un diario que va a subir la luz y el tipo empieza a aumentar cada chocolatín por las dudas. Sí. Eso efectivamente es así. Y eso es lo que explica que ese chocolatín tenga un precio en un kiosco y una cuadra más adelante en otro kiosco tenga otro precio. Ahora, yo el otro día hablaba con uno de los grandes mayoristas del país y me dice, Roberto, me llegó otra vez los lácteos, 8% de aumento. Y el lácteo no es, hay 2 empresas de lácteos. Ahí hay una gran concentración. Ahí hay. ¿Cómo se frena una inercia? Ahí estamos trabajando con Sergio en ver de buscar acuerdos de productos medianamente duraderos para anclar el problema. Sergio está trabajando mucho con eso. Ese es un problema, claramente. Pero el proceso de concentración del sector lácteo ese es uno de los mayores problemas que tenemos. De los mayores, porque no lo creamos nosotros, no lo heredamos. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Yo ahí... Y también la concentración fuerte que hay en el sector alimentos, que también es importante. Yo ahí estaba en el mismo lugar, Axel, ayer, dijo algo parecido. Yo dije, Axel, Unilever está acá, está en Chile, está en Bolivia, en Paraguay, y en todos esos países no hay inflación. Entonces, ¿es cierto que Unilever gana más plata cuando hay periodos inflacionarios? Sí. ¿Es cierto que Unilever fue el que generó esta inflación? No, eso creo yo. Es que lo que decís es cierto, eso es verdad. Pero esa inflación autoconstruida de la que yo te estoy hablando, porque cuando vos mirás la tabla del INDEC, del índice de precios, hay un renglón que dice precios de góndolas y hay otro renglón que dice precios de cercanía. Sí. Y te das cuenta de la distorsión que hay. El precio de góndola crece mucho menos que lo que crece el precio de los negocios de cercanía. Y ahí está el fenómeno que yo te digo del señor que leyó que sube el dólar o que va a aumentar la luz. Ahí es donde te digo que está. Y es un esfuerzo que debemos hacer todos y de algún modo mancomunadamente para ver de qué manera
podemos poner fin a este tema, porque el salario está claro que es lo que más se ve afectado con la inflación. Los acuerdos no se intentaron en los últimos meses y un congelamiento. A ver, ¿se le tiene miedo a la palabra congelamiento? No es que le tenemos miedo. Lo que tenemos que buscar es un acuerdo que lo cumplan y que se pueda cumplir. Y que exceda a los supermercados, porque todos los acuerdos que nosotros tenemos de precios cuidados son absolutamente posibles de controlar en supermercados, que efectivamente los aplican, pero que son muy difíciles de aplicar, Roberto. ¿Y si lo pones en la etiqueta del envase? Lo hemos hecho también, lo hemos hecho. Pero los negocios de cercanía, los supermercados chinos, los llamados supermercados chinos, nunca quisieron entrar en esos acuerdos. ¿Va a haber un plan de estabilización ahora, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre? ¿Va a haber? Nosotros estamos trabajando en una serie de medidas y estamos trabajando también en algo que, bueno, hay que esperar. Vamos a ver, estamos viendo... para nosotros lo que la gente tiene que tener en claro es que la inflación es un problema muy serio, muy grave, que afecta a los sectores más desprotegidos, que son los que viven de un salario. Sí. Así que nosotros en eso estamos absolutamente dedicados y ocupados, sabiendo que nos tocó un escenario muy negativo, porque también esto hay que entenderlo, ¿no? La Argentina tiene 14 años consecutivos de 2 dígitos de inflación, ¿ok? Y la Argentina que yo recibí tenía 54 puntos de inflación. No es que yo recibí una Argentina con 0 y de repente tenemos esto. Yo recibí una Argentina con 54 puntos de inflación, que vivió una pandemia, que después se desató una guerra, que desató un proceso inflacionario por el aumento de los precios de la energía y por el aumento de los alimentos. Y eso repercutió muy negativamente en esa Argentina que venía con el 54%. Entonces, cuando uno ve todo el panorama, todo el escenario, puede explicarse un poco mejor qué es lo que nos pasa. Esto no es justificante de nada, simplemente es el diagnóstico de lo que nos pasa. Hemos intentado cosas que realmente no han rendido lo que queríamos. Por ejemplo, el sistema de precios cuidados. El sistema de precios cuidados solo rinde en los grandes supermercados, en las cadenas de supermercados. Ahí se respeta, ahí se respeta. Pero salís de ahí y ya en el negocio de cercanía nadie lo respeta. Y en los supermercados chinos, que además en el inconsciente colectivo está la idea de que son más baratos, son más convenientes, qué sé yo, la verdad es que no es objetivamente lo que se registra. ¿Pasó algo esta madrugada? Digo, todos discutimos de las razones de la inflación multicausal, nos faltan dólares, déficit fiscal, qué sé yo, hay distintas... Déjame que tenga un solo dato que me parece que tiene que ver con esto que hablamos. A la Argentina la guerra le costó 5.000 millones de dólares. ¿El precio de la energía, sí? Eso es una parte del precio de la energía, eso es una parte del precio de los alimentos, eso es una parte del precio de los fertilizantes. 5.000 millones de dólares nos costó. 5.000 millones de dólares. Es más del 10% de nuestras reservas. Entonces, por eso hay que darse cuenta la dimensión de la crisis que ha desatado la guerra. Me preguntaba recién Fernando Sibeira antes de entrar, mi charla con Borrell ayer, y la verdad fue una charla que nos preocupa, porque la perspectiva que la guerra ofrece es muy negativa, y para Argentina también. La gente piensa que la guerra en Ucrania está lejísimos, entonces ¿por qué a nosotros nos va a complicar? Nos complica y mucho. Si el gasoducto lo tenemos terminado, como espero, el 20 de junio del año que viene, ahí nos vamos a ahorrar 2/3 partes de importación de gas y ahí vamos a estar mucho más tranquilos. Te decía que pasó algo hoy que a mí me parece que juega en contra de las posibilidades de bajar la inflación, que es que en el presupuesto no pasó el tema de que los jueces empiecen a pagar impuestos a las ganancias. Cosa que te juro que hay pocas cosas que me den tanta bronca que alguien que... Recién Ari Jalá decía que ganan como 4 o 5 veces más que vos, no sé. Sí, claro. ¿Y por qué pensás que alguien... Ponele que el juez se defienda él solo, ¿no? Ahora, el que fue a votar en contra de eso me resulta incomprensible. Es incomprensible, es definitivamente incomprensible. Porque además
también hay que explicarle a la gente, el efecto no es solamente los jueces. Primer punto, yo soy hijo de un juez. Entré a trabajar en tribunales, no eran los sueldos que teníamos ahora, eran sueldos mucho más deprimidos. Los sueldos de los jueces ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía y autonomía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. O sea, un juez de Cámara hoy debe estar ganando 1 millón de pesos y un legislador, un diputado gana 300.000. Claro. Es esto. Yo como presidente gano poco más de 500.000. Entonces, en bolsillo te estoy hablando, ¿eh? Y yo pago ganancias, pago todo, claro. Quiero aclarar. Pero yo me acuerdo que hablaba con mi viejo y él me decía, no, los jueces no tienen que pagar ganancias porque la Constitución habla de la intangibilidad de sus sueldos. Eso es cierto. La Constitución dice que los sueldos de los jueces son intangibles, pero ¿sabes qué es lo que te está diciendo la Constitución? Es que el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos. Bueno, ellos pueden decir que empezar a cobrar el impuesto a las ganancias ahora es bajárselo. Ellos podrían decir que si yo le pongo un impuesto al sueldo del juez, le estoy bajando el sueldo. Pero que paguen el impuesto que pagan todos los argentinos no tiene nada que ver. Claro. Ahora, el problema también... cuando la reta me puso un 1% de impuesto en la tarjeta de crédito, también me bajó el sueldo. Claro. Ahora cada vez que gasto me llevo el 1%. Claro. Entonces, no es lo mismo, son cosas distintas. Ahora, la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice, no, esto es un ataque a la justicia, por Cristina, No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es una cuestión de estricta justicia. Porque lo que hay que entender es que cuando hablamos de la ganancia sobre los sueldos de los jueces, no hablamos solamente de eso. Por ejemplo, muchas provincias del interior del país tienen sus cortes supremas asimiladas a la Corte Suprema de la Nación. Tampoco pagan ganancias. Los tribunales de cuentas de esas provincias se asimilan a la Corte Suprema de la provincia. Tampoco pagan ganancias. Los empleados judiciales, que no son jueces y por lo tanto la intangibilidad de sus sueldos no tiene nada que ver con el artículo constitucional, tampoco pagan ganancias. Entonces, lo que tenemos es un sector al que se le ha eximido de pagar impuesto a las ganancias sin ningún argumento lógico y con sueldos absolutamente de privilegio respecto de los sueldos que existen en la administración pública nacional y provincial en muchos casos. Entonces, yo realmente sentí que esta vez íbamos a poder hacerlo, porque vos acordate que yo en mi discurso del 1 de marzo reclamé esto y todos los años lo reclamo. Y yo pensé que esta vez iba a salir. Y la oposición tomó esta posición que la verdad a mí me cuesta entenderla. Me cuesta entenderla porque el impuesto que los jueces no pagan es menos dinero para mejorar la educación, para mejorar la salud, para asistir a los que lo necesitan. Es menos dinero para todo eso. Y no estoy hablando de una suma menor, ¿eh? Para que tomemos noción, estoy hablando de una suma cercana a los 230.000 millones de pesos. Entonces... un lindo IFE te podrías mandar con... Un IFE costaba 90.000 millones de pesos. Exacto. ¿Qué? ¿Vos leíste el libro o habrás leído el libro de Mauricio Macri? Porque te escuché algún comentario que hiciste. A mí me llama la atención que alguien quiera llegar a una elección prometiendo... bajar jubilaciones, flexibilizar las relaciones laborales, hacer un gran ajuste, bajarle los impuestos a los ricos. ¿Qué lectura hace de que se presenten de esa manera ante la sociedad? A mí me parece impúdico, me parece de una impudicia asombrosa. Asombrosa, porque además es el mismo Macri que le dijo a los argentinos que iba a sacar, los que trabajaban iban a dejar de pagar impuestos a las ganancias, y no hizo nada. No hizo nada. Fue el mismo Macri que dijo que iba a mantener a Aerolíneas Argentinas y todo lo que funcionaba bien, y lo que hizo fue promover las empresas low cost
para destruir aerolíneas argentinas. Bueno, ahora ya dijo que la quiere privatizar. Ahora ya directamente dice que la quiere Quiere privatizar. privatizar la TV pública, Tela. Dice que todas las empresas públicas deben ser manejadas por privados. Dice que tenemos que revisar los derechos sociales y sindicales de la Argentina. A mí eso me impresiona mucho porque si la Argentina fue distinta en el mundo, y fundamentalmente en Latinoamérica, fue como producto de los derechos que la Argentina dio. Fuimos una sociedad avanzada siempre. Y esto, por ejemplo, en materia educativa empezó con dos liberales como Alberdi y Sarmiento. La reforma universitaria del 18, que se hizo en aquella revolución, entre comillas, de Córdoba, y que permitió el gobierno tripartito de la universidad y la libertad de cátedra, la universidad gratuita del peronismo, todos los derechos sociales que Perón llevó adelante. Entonces, yo siento que cuando alguien dice tan simplemente vamos a terminar con todo eso, ¿a qué Argentina nos quiere volver? ¿A qué Argentina nos quiere volver? Y entonces es allí donde yo trato de llamar la atención de todos nuestros compañeros, porque ese es el riesgo y ese es nuestro enemigo. El enemigo no está entre nosotros. Nosotros podemos tener una diferencia mayor, menor en un tema circunstancial. El enemigo es ese. El problema es que cuando nosotros nos dividimos, permitimos que gane Macri. Y nosotros no podemos hacer eso. Y nosotros debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en llamar la atención de lo que Macri dice. Porque cuando Macri dice estoy harto de los progres, ¿qué es ser progre? Ser progre es reconocer derechos a las mujeres para que las mujeres se integren a la sociedad en condiciones de igualdad que un hombre, por ejemplo, en materia laboral. Si eso es ser progre, soy progre, ¿eh? Ser progre, ¿qué es? Es reconocer la libertad que todo género se sienta libre dentro de la sociedad, cualquier. Bueno, si eso es ser progre, yo soy progre. Si el progresismo es seguir preservando los derechos de los que trabajan y seguir cuidando los sindicatos, yo soy progre entonces, ¿eh? Si ser progre quiere decir cuidar la educación pública, sabiendo que la educación pública es el mejor mecanismo que tenemos de ascenso social, yo soy progre. Y si ser progre quiere decir cuidar la salud pública, porque la salud pública garantiza que cualquier argentino o cualquier argentina que lo necesita tenga una cama y un médico que lo atienda, gratis, yo soy progre. Entonces, ¿de qué está hablando Macri? ¿Quién son los progres que lo tienen harto? Bueno, debe estar haciendo alguna lectura de la sociedad que ya nos enteraremos en las elecciones si Pero es que alguien en la Argentina que piensa seriamente que es mejor no tener salud pública. ¿No vieron lo que pasó en la pandemia? Miren, yo siempre digo que a mí me tocó gobernar en el peor tiempo de la historia. En el peor tiempo de la historia. Porque recibí lo que Macri dejó, tuve que sobrevivir una pandemia y cuando salíamos sobrevino la guerra. No es un buen escenario para un presidente. Ahora, me preocupa también la forma. Pero termino con esto, nosotros todo esto nos tiene que haber servido para no caer en las mismas cosas. ¿En qué cosas? En lo que Macri hizo. Ah. ¿Qué quiere hacer Macri con las universidades? ¿Qué quería hacer lo que hacía? Debe creer, como decía Vidal, que las universidades no son para los hijos de los pobres. Vaya, vean las universidades del Gran Buenos Aires, 95% primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Digo, yo quiero dar este planteo, porque yo entiendo que la gente se enoje, entiendo que en el mundo, tras la pandemia, mucha gente quedó desalentada, desanimada, pero que el desánimo no los confunda de tal modo, que no los confunda de ese modo, porque la verdad es que la solución no es por ahí, ¿eh?
Si las encuestas son ciertas, vos tenés, no sé, 36, 37, 38% que vota Juntos por el Cambio y 15, 16 que vota a Milei, tenés 50 y pico por ciento de derecha que va a entrar al Parlamento. Por eso creo yo que nosotros tenemos que llamar la atención de todos, porque los llamados libertarios, ¿quiénes son los que llaman libertarios? ¿Son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner? Hablemos en serio, porque ese discurso que ellos pregonan de la libertad no es un discurso que propone la libertad, es un discurso que propone la libertad de pocos y la esclavitud de muchos. Bueno, no hay una relación directa entre el hombre que le puso el revólver y Milei, digo. Hay una relación ideológica muy cercana. Hay una relación ideológica muy cercana. No digo que Milei lo haya mandado, no dice, me cante disparate, no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una relación ideológica muy cercana. Y que ese discurso del odio prende en algunos sectores. Y que uno no puede hacerse el distraído, No puede hacerse el distraído. O sea, vos lo que decís es que el discurso del odio hace que alguna vez este grupito, qué sé yo, con tanto odio que lo cargaron, va y le pone un revólver. Por ejemplo. Son los mismos que tiran antorchas prendidas a la casa de gobierno. Son los mismos que lo veían a Ferrarese caminar por la calle y lo insultaban. Son los mismos que fueron el día que Massa asumió a generar el desorden que generaron. Ahora se frenaron porque han hecho una barbaridad. O alguno de ellos ha hecho una barbaridad y medio se ha retraído. Pero eso es el discurso que se promueve cuando se habla de la casta política. ¿Qué es la casta política? Miren, yo voy a seguir reivindicando la política como el único modo de transformación de la sociedad. Hago política desde que tengo 14 años. Hago política honestamente, decentemente. No me enriquezco con la política. Y cuando no hice política me fui a trabajar de abogado y viví de abogado y no tuve ningún problema. Sigo reivindicando la política, todos los días. Ahora, estos señores que vienen con ese discurso pro libertad, que en verdad es la libertad de los mercados, es la libertad de los poderosos. O estos otros que dicen, terminemos con este progresismo que en nada ayuda. ¿Cómo ahora ya tenemos más información? ¿Cómo ves esto de que la familia Caputo le dio 13 millones de pesos a este muchacho que decía voy a matar a Cristina, voy a matar a Máximo, voy a matar a Alberto? A mí me llama la atención que una constructora contrate la carpintería de un edificio a alguien que dice que lo aprendió por YouTube y que le pague semejante cantidad de dinero, ¿no? Eso definitivamente llama la atención. Son ellos los que tienen que explicarlo. Lo que creo es que lo que pasó fue de una gravedad inusual. Yo no soy abogado. Sí. ¿Eso es un indicio? ¿Es algo de que financiaron el caos? ¿O no? ¿O no se puede? Es que puede ser un indicio, porque son sumas muy importantes para una... iba a decir para una empresa, no es una empresa, para un carpintero. No, tenés que ver lo que es, tiene 4 maderas tiradas. Por eso te digo, semejante cantidad de dinero para un carpintero que dice que aprendió carpintería por YouTube. Sí. ¿Es un indicio legal? Sí, definitivamente, porque es muy difícil explicar semejante cantidad de dinero. Ahora, si Caputo, para alguien que es capaz de hacer lo que puede hacer. Si ¿no? Caputo estaba financiando a un grupo que estaba generando el caos, que claramente, viste que se acabó todo, con lo cual el descontento, decían que lo hacían porque la gente estaba enojada por la inflación y qué sé yo, no sé si se le pasó el descontento, pero no pasó más eso. Si Caputo financió a un grupo que generaba caos, ¿es Macri el que financió el grupo? ¿A quién representa Caputo? No, pero es que estos sectores también sirven a ciertas lógicas, ¿no? Hay una lógica de desacreditarnos a todos. ¿Qué sé yo? La tapa de La Nación diciendo que Cristina y yo triplicamos nuestro patrimonio. Digo, pensá en esa persona que vos al comienzo planteaste, que es un señor que vio caer su salario después de la pandemia, que perdió su trabajo, lo recuperó con un salario más bajo. El señor que en la pandemia tuvo que cerrar su negocio y de repente ve que Cristina y yo triplicamos nuestro patrimonio. ¿Cómo se siente ese señor? Se siente muy mal, ¿no? Debe tener mucho odio a nosotros, debe tener mucha bronca. Y la misma bronca que tengo yo cuando vi esa nota y el nivel de mentira que esa nota encerraba. Entonces, yo lo que creo que hay una prédica para desacreditar a la política, hay una prédica de la antipolítica,
que a mí me preocupa mucho, porque yo siento que la democracia, cuando está en crisis, se arregla con más democracia. Y cuando yo digo más democracia, es más política. Es el único modo, no hay otro modo. Y hay todo un discurso antipolítica. ¿De qué habla Macri? Que él habla como si fuera ajeno a la política. Macri dijo que si tiene que haber muertos en la calle para que él lleve su plan, dijo que iba a sacrificar a los sindicalistas como un animal herido, dijo cosas que la verdad que uno dice, ¿qué es lo que se viene? ¿No? Por eso te digo, yo empecé a militar en el año 74, 73, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Y toda mi vida milité. Y yo vi la violencia política. Y no quiero volver a vivirla. Cualquiera sea el signo, no quiero volver a vivirla. La verdad es que estos no son, de verdad, conceptos que pueden ser dichos tan livianamente en la Argentina. La Argentina tiene miles de desaparecidos, torturados, presos a disposición del Poder Ejecutivo durante años, exiliados, muertos. ¿Cómo alguien puede hablar así? ¿Cómo alguien puede hablar así? ¿Cómo va a funcionar institucionalmente la Argentina si él a los tiros va a terminar con los sindicalistas que se opongan? ¿Cómo va a ser eso? Por eso, yo creo que es momento que nosotros unamos todo nuestro esfuerzo para llamar la atención de la sociedad. Esto no está pasando solo en Argentina, está pasando en el mundo. Uh-huh. El mundo tiene sociedades que han quedado muy lastimadas por la pandemia y por la guerra. Y pierden las perspectivas del horizonte de futuro, un horizonte de proyección hacia donde ver ellos que pueden llegar. Nosotros tenemos que explicarles que definitivamente hay un horizonte, porque lo hay, ahí están los números, lo hay. Sí, pero yo te voy a decir otra cosa también. Nosotros publicamos todo, publicamos esos números tan buenos, los mostramos, hay mucha gente viendo, ¿no? Qué sé yo, pero también publicamos lo mal que está la gente y lo bien que están las empresas. Y eso a mí me genera bronca. Bueno, tenés razón, pero por eso empecé diciéndote que lo escuché a Axel ayer decir algo que creo que es lo que tenemos que intentar hacer este último año, que es, hemos tenido una etapa de ordenamiento, porque vos acordate que nosotros recibimos un país, además con una deuda superlativa absolutamente impagable. Tuvimos que ordenar eso en el medio de la pandemia, tuvimos que sobrellevar la pandemia, hicimos arrancar el país, caímos 9 puntos, crecimos 10.3, este año estamos creciendo el 6,5 hasta acá. Ahora lo que tenemos que corregir es la forma en que se distribuye el ingreso, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Y ahí hay que trabajar en dos cosas, en cómo distribuir el ingreso y en cómo contener la inflación. Este último punto está definitivamente también en esta instancia muy ligado al contexto internacional. Por eso a mí cuando me ven tan involucrado en el tema Rusia-Ucrania y hablando con Macron y buscando salidas y soluciones y hablando con uno y con otro, lo estoy haciendo pensando en cuánto nos cuesta a nosotros esa guerra. ¿Cuánto nos cuesta? Axel, hace poco yo lo escuché que decía que está haciendo planes a 6 años y él dice, lo que pasa es que perdí 2, entonces yo necesito los próximos 4 años porque lo perdí y es así, qué sé yo, hice todo lo que pude. Sí, yo no siento haber perdido nada, la verdad es esta. Porque si nosotros hubiéramos perdido no estaríamos creciendo 3 años consecutivamente. Bueno, pero hubo una caída del 10% que... Bueno, el 9%, pero la verdad es que lo que quiero decir en el medio de la pandemia se cayó el mundo, habla ¿no? del tiempo que necesita para completar eso. ¿Vos querés ser reelegido? Yo lo que quiero es que seamos capaces de hacer un debate democrático interno. Eso es lo único que quiero. Sin exclusiones y respetándonos. Sin exclusiones y respetándonos. Eso es todo lo que quiero. Yo soy por sobre todas las cosas un militante político, que aprendió con Néstor Kirchner que la política es un proceso colectivo, no es un proceso individual, no es un proceso de personas, es un proceso colectivo. Yo lo que más preservo es la unidad de ese colectivo. O sea, yo creo que la unidad del Frente de Todos es importantísima. Y entiendo
todas las diferencias que podemos tener internamente. Todas las entiendo, todas las respeto, no todas las comporto. No es eso, por eso somos diferencias. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Yo hoy, ¿qué tengo que hacer? Lo que estoy haciendo. Mirá vos, me dejaste dos tareas dificilísimas. Arreglar el ingreso y resolver la inflación. Yo tengo que estar concentrado en eso. En eso. Ahora, lo veo a Macri decir lo que dice. Yo señalo allí porque hay una televisión que cada 2 por 3 aparece Macri. Lo veo a Macri decir lo que dice y digo, miren, por favor, ordenémonos, vayamos juntos, resolvamos las diferencias escuchando a nuestra gente y vayamos. Por eso, ¿Qué es ordenémonos? yo creo que es bueno que dejemos de tratarnos mal entre nosotros y ocupémonos de dónde está el problema realmente. Yo no siento que el problema esté internamente en él. Hay claramente una discusión si paso sí o paso no. Vos cuando decís eso, No, pero pongámonos de acuerdo. pero está bien, pero en una paso. mira, eso, yo creo que lo mejor es que la gente vote. Yo creo que cuanto más movilicemos a la gente en un proceso de votación, En una paso. eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. No es lo que yo resuelvo, porque la verdad para cambiar las pasos o eliminarlas hace falta una ley. O sea, yo no Bueno, la está ley en mis dice que manos. hay paso. Por eso, no está en mis manos, yo no tengo el poder de poner o sacar las pasos. Por lo tanto, ese es un tema que me excede. Pero vos querés mantener las pasos. Es que yo creo que ha sido un gran instrumento que Cristina creó. Y está claro que otros sectores no quieren que haya paso. Bueno, no sé, yo también estoy dispuesto a dar ese debate, porque yo no soy un necio, ¿ok? Ajá. Pero lo que digo es, yo creo que las PASO fueron un gran instrumento que Cristina creó, fueron un gran instrumento que permitió que la sociedad se meta en los partidos políticos y creo que es un gran instrumento para calificar a los candidatos. Es decir, que la gente diga, este es el mejor candidato. Este es el mejor candidato. Yo francamente lo creo. Mi mayor preocupación en este momento es gobernar. Mi segunda preocupación es que no vuelvan los mercaderes de la derrota, los profetas del odio, los profetas del desánimo. No quiero que ellos se hagan cargo de la Argentina, porque lo único que trajeron cuando gobernaron fue dolor a la Argentina. Eso es lo único que quiero, y para eso voy a trabajar. Si Cristina iría a una paso, ¿vos irías a una paso con Cristina? No lo sé, no estoy pensando en eso. Cristina tranquilamente podría ser candidata y Cristina tranquilamente podría ir a la PASO. Es una dirigente superlativa. ¿Cómo alguien va a negar esto? ¿Cómo alguien va a negar esto? ¿Y por qué está en cuestión todo esto? No sé. No sé, pero igual que esté en cuestión tampoco es malo, porque a mí me parece que el mejor peronismo es el peronismo que debate. El peor peronismo es el peronismo que obedece al poder. Hay una cosa que dijo Cristina en 2019, cuando vos trabajabas con ella. Ella dijo, si para ganar yo me tengo que excluir, yo me excluyo. Yo haría lo mismo, ¿eh? ¿Vos harías Pero eso? por supuesto. Yo soy parte de un proyecto colectivo. Yo no soy... por eso no me conocen. No me conocen. Yo estoy acá tratando de cumplir una misión en el peor tiempo de la historia. Ajá. Me tocó ser el soldado que se quedó solo frente a toda la artillería enemiga. Bueno, listo, me tocó hacerlo, yo lo estoy tratando de hacer del mejor modo, he puesto todo mi esfuerzo, lo he hecho honestamente, he logrado terminar con muchos vicios de la democracia. Y creo que podemos dar un paso, y creo que además económicamente vamos paulatinamente ordenando el escenario, y creo que debemos seguir en ese camino. El camino es ese, no es el que proponen Macri y Milei, el camino es ese. Después, ¿quién gobierna ese camino? Es un tema secundario. De gente imprescindible el cementerio está lleno. ¿Ok? Así que eso es un tema secundario. Lo que yo creo es que nosotros debemos ser capaces de abrir un debate, plantear lo que francamente creemos que son nuestras diferencias de cara a la gente y que la gente resuelva. Hay un admirado periodista mío, Mario Weinfeld, creo que Sí, también por bien, mí. que También por mí. tiene un becario sueco, ¿no? Que lo manda un politólogo, entonces viene acá el tipo, entonces ve que un presidente
está diciendo, bueno, no sé si yo voy a ir una paso, qué sé yo, y el tipo dice, no, pero acá todos los presidentes del mundo quieren ser reelegidos. ¿Por qué surge eso? ¿Hubo algún acuerdo cuando vos hablaste con Cristina en 2019 que ibas a ser presidente por un periodo solo o algo por el estilo, que hace que se ponga en duda si vos vas a ser reelegido? No, de ningún modo, no, de ningún modo. No. Lo que hay son miradas diferentes en algunas cosas, y entonces algunos piensan que es mejor que sea otro, y yo lo entiendo. Yo lo entiendo, y me parece bien. Solo digo, resolvámoslo adecuadamente. Eso es todo. Como manda la ley. Que no hice yo, que hizo Cristina, y que aplaudo, porque me pareció un hallazgo cuando eso ocurrió. Entonces, yo lo que más intento preservar es la unidad del espacio, que todos nos respetemos, que todos seamos capaces de aportar a un proyecto que pensamos que en gran medida empezó a caminar, porque nosotros hablamos así en abstracto, pero nosotros llevamos dadas más de 60.000 viviendas que construimos. Macri construyó en 4 años 14.000 viviendas y los mandó a que saquen un crédito UBA a los que querían una vivienda. Los que sacaron el crédito UBA hoy están penando por ese crédito. Nosotros ya llevamos entregadas más de 60.000 viviendas. Hay 140.000 viviendas en construcción. Hay 5.000 obras públicas en ejecución a lo largo y a lo ancho de todo el país. Todos los municipios del país tienen por lo menos una obra pública. Y hay obras públicas enormes, como el gasoducto, que se están haciendo. Entonces, eso se hace, ¿saben por qué? Porque nosotros creemos que el Estado debe estar presente. ¿Por qué fuimos a inaugurar el otro día a un hospital a San Martín de los Andes y empezamos hace un mes la construcción de un hospital que va a ser el hospital cabecera de la Patagonia en Neuquén? Porque creemos en la salud pública. Porque creemos. Lo creímos el primer día. Cuando nos agarró la pandemia nos encontró sin ministerio. Bueno, el Ministerio de Salud ya había sido repuesto. Pero llegamos al gobierno, el Ministerio de Salud no era ministerio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no era ministerio. Ustedes saben lo que es nuestra fuerza científica puesta en valor, lo que significa. ¿Crees que se valoró el trabajo en la crisis sanitaria? Yo creo que sí. ¿Le puedo contar algo al público? Sí. El día que vos hiciste el discurso, la primera vez que le dijiste a la gente, estamos en pandemia, 20 de marzo de 2020, se van a tener que quedar dentro de su casa, yo estuve con vos antes de que grabes, en la Casa Rosada. Y vos me dijiste lo que ibas a hacer, me preguntaste qué opinaba, y yo te dije, está bien, yo haría lo mismo, cuidaría a la gente y lo metería dentro de su casa. Lo que te aviso es que es factible que pierdas la próxima elección, porque se va a romper la economía y está bien. Y vos me dijiste, sí, ya sé. Y te debo haber dicho. Y me contaste ese día que Macri te había llamado y te dijo, él hubiera dicho. Claro, y seguramente debo haber dicho lo que dije siempre. Yo de la economía que se cae puedo volver, pero de los muertos, la gente que se muere no puedo volver. Ahora, mira Bolsonaro, cuántos votos que sacó. Porque ganó Lula, pero sacó muchos votos. Porque la derecha existe. Y murieron 700.000 personas. Porque la derecha existe. Esto hay que entenderlo. En este contexto la derecha existe. Y la derecha le plantea a la gente un escenario de orden, de desarrollo, que la verdad es muy falaz. Es muy falaz, pero que mucha gente compra en la desesperanza. Sí. Esa es la verdad. Entonces, me parece que eso es lo que objetivamente pasa. Porque vos decís el caso de Bolsonaro y el caso de Boric. Claro. Explotó Chile, pero la derecha, un filo nazi sacó el 45%. Sí. Y el caso de Petro, otro filo nazi sacó el 45%. Y el caso de Italia. Digo, el mundo está acechado por las derechas. El mundo está acechado por las derechas. Y está acechado por las derechas porque han sabido explotar el desánimo. Nosotros nos preocupamos de salvar vidas. Y ellos se preocuparon de explotar el desánimo. El domingo, hablando con Stiglitz y Mazzucato, inesperadamente para mí, Mazzucato contó el problema de Pfizer en Europa.
la cantidad de demandas por los contratos que Europa firmó con Pfizer. Fueron los contratos que yo no quise firmar. ¿Ok? Y a mí me acusaron de las peores cosas por eso. Hasta me dijeron que les había pedido una coima a Pfizer. Y la verdad lo único que hice fue preservar los derechos de Argentina y de los argentinos. Y el tiempo me dio la razón. Ayer Stiglitz, antes de ayer, en la apertura de la reunión de CEPAL, planteó cómo Argentina negoció esos contratos y lo distinto que fue con el resto de América y el mundo. Yo la verdad es que yo creo que en algún momento los argentinos se van a dar cuenta que vivimos una pesadilla, que somos sobrevivientes, todos nosotros somos sobrevivientes. Hemos sobrevivido a un tiempo espantoso del mundo. Y la gente va a poner en valor eso. Ahora, también creo que fue un momento espantoso. Y todos tendemos naturalmente a olvidarnos del momento espantoso. O sea, si yo tengo una enfermedad muy mala y un médico me cura, el día que el médico me da de alta y me despide y me voy a mi casa, yo no quiero verlo más al médico. Pero la verdad, con el tiempo le voy a estar agradecido toda la vida porque me salvó la vida. Y yo creo que eso va a ser un proceso de reflexión colectiva de la sociedad. Hay que verse antes de las elecciones, Alberto. Sí, ojalá. No, yo lo que quiero es que la gente no quiero que piense en la pandemia, quiero que piense en el futuro. Además, la Argentina tiene un futuro formidable por delante. Formidable. Y la discusión es cómo construimos ese futuro. Si vamos a convertir ese futuro en una oportunidad para inversores externos que se lleven toda nuestra riqueza como material primario, o si le vamos a poner valor a ese material primario. Si el gas que nos excede en vaca muerta, lo convertimos en gas licuado para exportar, o no. Si el litio que tenemos lo seguimos mandando como bicarbonato o lo convertimos en baterías. Si podemos, nosotros con Chile y Bolivia tenemos el 60% del litio del mundo. ¿No deberíamos ser nosotros los proveedores de baterías de litio del mundo? Nosotros deberíamos ser. ¿Y cuánto trabajo más le daríamos a los argentinos si construimos esas empresas productoras de baterías de litio? Y deberíamos ser, a partir de eso, los grandes hacedores de los autos, de la electromovilidad. Claro. Todas esas son oportunidades que tenemos. Además, tenemos al campo. Y acabamos de sacar la ley de agroindustria. Es una gran oportunidad para desarrollar mejor y agregar valor y dejar de vender granos y convertirlo en alimento para seres humanos. Dejar de vender granos para animales y convertirlo en alimento para seres humanos. Tenemos una gran oportunidad y tenemos una cantidad de inversores impresionantes que miran a la Argentina. Lo que digo es, ese proceso de desarrollo del que estoy hablando, lo queremos hacer en una sociedad donde todos se desarrollen, o lo queremos convertir en un negocio de pocos, donde unos pocos ganen y los otros vean si alguna vez derrama algo, que nunca derrama. ¿Cambia algo si gana Lula o Bolsonaro para nosotros? Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Y para América Latina también. Lula es un líder regional muy importante. ¿Juega incluso psicológicamente, puede tener un efecto en la política argentina? No lo sé. No lo sé, la construcción de Lula también es una construcción distinta a la que le conocimos antes. La construcción política de Lula es una construcción mucho más moderada a la que le conocimos antes. Pero yo hablé mucho con él entiende lo que está pasando en el mundo y se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. ¿Vos decís que el gobierno de Lula no va a ser como el que fue la otra vez? No, yo creo que los valores de Lula son los mismos. Son los mismos, eso está claro. Lo que digo es que el escenario... Bueno, pensá solamente que Bolsonaro ya tiene garantizado el 41% del Congreso. No es poco, ¿eh? En un Congreso que está históricamente es atomizado. Sacar una ley en Brasil cuesta muchísimo. La derecha existe. La derecha existe, yo insisto en ese punto.
Y me parece bueno, que tenemos que buscar la manera de... Con Brasil debemos buscar la manera siempre de convivir. Yo en estos años que el presidente Bolsonaro gobernó Brasil, pese a todos sus ataques, a sus formas de tratarme, siempre guardé silencio porque creía que lo más importante era preservar el vínculo con Brasil. Lo tenés al Pichichi allá además, que es un tengo al pacificador. Pichichi, que es un fenómeno. Sí, lo tengo al Pichichi, que es un fenómeno. Sí. ¿Hay algún otro cambio de gabinete? Se está hablando de Mansur, ¿eso ya está? ¿Mansur se va...? Mansur está trabajando con nosotros absolutamente. Lo que pasa es que él, y yo comparto, tiene que involucrarse en la política de Tucumán para garantizar un buen resultado. Y bueno, veremos cómo lo manejamos eso en su momento, pero él está trabajando a full. Es mi jefe de gabinete y sigue trabajando así. Ajá. ¿Y después viene Olmos? Olmos es el segundo de él. Por eso. No lo sé. No, yo espero que él me acompañe, que pedirá licencia durante los meses de... Pide licencia. Claro, veremos cómo lo arreglamos, qué sé yo. Veremos cómo lo arreglamos. Algo de eso. Y después me llegó que hay dos empresarios que vos tenías ganas, empresarios, uno fue el que dijo el otro día ni idea que... No, acá se lo dijo Ari Haddad, que él cree que hay que volver al 50 y 50, el hombre de Toyota. ¿Se me va el nombre? Herrero. Daniel Herrero. Y otro es Aracre. Sí. Que son también... dos empresarios formidables. Sí. Formidables. Formidables. Yo tengo por los dos la más alta estima y el mejor de los conceptos. Y son dos hombres que si pudieran ayudarme a aportar en la Argentina para ver cómo hacemos realidad todos estos sueños y todas estas expectativas que tenemos, yo creo que sería espléndido. O sea, es real, te gustaría tenerlos en el gabinete. Pero ¿a quién no? Son dos cabezas privilegiadas, son dos personas realmente valiosísimas. La última, porque bueno, has llegado con la seguridad y qué sé yo. ¿Has tenido alguna otra amenaza? ¿Te ha pasado algo más a vos, a tu familia? ¿Hay algo que no sabemos? Ya nos pasó de todo. No, espero que no pase más nada. ¿Hay algo que no sabemos? No. Igual lo que tenemos que hacer los argentinos es tranquilizarnos un poco. Volver a recuperar la tranquilidad entre nosotros. Darnos cuenta, los que somos parte del Frente de Todos, que tenemos una obligación con nuestro pueblo, que es garantizar que una vez más nuestro pueblo no sea llevado a los lugares donde siempre fue llevado cuando gobernó la derecha. Se enojan conmigo cuando lo digo, pero la única realidad es que cada vez que nosotros gobernamos, tuvimos que terminar con los desaguisados que hicieron ellos. Y bien o mal, en todos los casos lo fuimos resolviendo. Yo creo que tuvimos también, entre los años de Néstor y de Cristina, con Néstor esos 5 años de crecimiento del país fueron espléndidos. Cristina, como consecuencia de Lehman Brothers, tuvo un escenario internacional más complejo, pero aún así su lógica de trabajo en la presidencia siempre estuvo destinada a prestarle atención a los que más lo necesitaban. La UH es ejemplo de eso. También le prestó mucha atención a las cuestiones de igualdad de género, la identidad de género. Son todas cosas que fueron muy valiosas, fueron derechos que se fueron aportando. Yo he seguido esa misma lógica en otro escenario. Cristina gobernó sin FMI. Y Néstor la tenía el FMI adentro y se lo pudo sacar de encima porque teníamos reservas en el central para poder pagarlo. Si yo tuviera 45.000 millones de dólares de libre disponibilidad, le pago al fondo y le digo hasta siempre. Ah, sí. Y espero que nunca más vengan. Pero no es la realidad que tenemos hoy, es otra. ¿Todo bien con Sergio? ¿Estás muy bien, conforme muy bien, con muy la bien. evolución desde Venía que hablando llegó? con él porque estaba en la Cámara de Diputados esperando el final del tratamiento de... ¿Estás conforme con lo que ocurrió estos meses en materia económica? Él ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo. Yo lo valoro mucho.
Tengo además una relación personal con él de mucho tiempo buena. Alberto, te agradezco muchísimo No, gracias que hayas venido a nuestra Ha sido casa. un gusto, no, ¿Sí? gracias. Muchas gracias.